Buenas tardes. Vamos a hablar de los bloqueos de la pared abdominal anterior. Voy a intentar dar una sesión más interactiva en la que participemos todos y en la que podamos hablar todo de todos, ¿vale? Y de todas las cosas, sin importar que sean R1 o R mayores. No hay preguntas tontas ni nada por el estilo, así que iremos interactuando a mitad de la sesión sin que sea una sesión de media hora y luego hacer preguntas. Intentaremos ir, pues que podáis interrumpirme cuando queráis y hablar de todo un poco, ¿vale? Antes de nada, ¿cuántos de vosotros habéis hecho alguna bloqueo de pared abdominal hecho por vosotros? ¿Muchos? Yo. ¿Todos? ¿Todos? ¿La mayoría? Vale. Muy bien. ¿Y la experiencia que tenéis es buena? ¿Negativa? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Se ha hecho bien? ¿La habéis puesto en cualquier sitio? A mí me pasó de todo, desde no servir para nada hasta tener mucho efecto y ir estupendamente, pero vamos, un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar aclarar sobre todo en esta sesión temas anatómicos y de fisiología que tenemos que entender de lo que es un bloqueo de pared abdominal y sus indicaciones, y luego a partir de ahí hablaremos un poquito de las experiencias que tenemos cada uno y cómo podemos mejorar nuestros bloqueos, porque en general siempre se puede mejorar, ¿vale? Hay que exigirse un poco. Luego os pongo primero un caso muy habitual que podéis ver en cualquier día de guardia, ¿no? Es un paciente varón de 65 años con interna crónica estadio 2, hipertensión, cardiopatía isquémica con 2 stents en la DA y en circunfleja y una cirugía de hernia encarcelada inguinal, que es probable que tenga sufrimiento de asa. Tiene ayunas y no tiene alergias medicamentosas. Luis, ¿alguna pregunta más que querrás hacer al señor o al cirujano o a tu adjunto o algo sobre tu plan anestésico para establecerlo? ¿Algo que te interese? Pues bueno, habrá que saber hernia encarcelada, pues si es muy gordo, ¿no? Estaría... O sea, sí, nada, es un paciente delgado, un IMC de 23. Vale. ¿Algo que le puedas preguntar al cirujano o no? Que si va a ser muy difícil, que cuánto van a tardar, ¿no? O sea, más o menos... Bueno, más que el tiempo, ¿no? Quizás que eso, el tiempo es difuso. ¿El qué abordaje van a hacer, no? Sí. ¿Van a hacerlo abierto, laparoscópico, no? Pues la respuesta del cirujano suele ser, pues igual abrimos un poco, ¿no? Para tener mejor campo. No te van a dar igual una respuesta concreta, o igual sí que te dicen que van a hacer una laparotomía o lo van a hacer laparoscópico, ¿no? Pero siempre es importante saber cuál es la intención del cirujano a la hora de establecer un plan anestésico, sobre todo de la analgesia. ¿De acuerdo? Eso es importante para hablar de este tema. Para empezar a introducirlo, tenéis que saber que la anestesia regional en las cirugías abdominales se ha basado siempre en la anestesia epidural. Era siempre el gold estándar y continúa siéndolo porque tiene unas indicaciones y unas mejoras importantes. Pero con la cirugía mínimamente invasiva, estrategias de anticoagulación temprana postoperatoria y la deambulación precoz, bueno, su protocolo ERAS, etcétera, han influido en buscar estrategias analgésicas alternativas. Entonces, los bloqueos de pared abdominal basados en bloqueos interfasciales han surgido como alternativa, siendo la anatomía de la pared abdominal compleja a entender. ¿Alguna vez has estudiado en anatomía en la carrera la pared abdominal, ¿no? Y las fascias? Voy a intentar dividirlo poco a poco para entenderlo, ya que es un conglomerado de fascias y de cilindros que es un poco difícil de entender. Para empezar hay que saber cuál es la pared abdominal en sí. La pared abdominal es un cilindro continuo de miofascial, que superiormente tenemos la caja torácica como techo, con la apéndice sifoides, inferior la cintura pélvica, y a nivel posterior la columna vertebral. Y la división, para entender la relación entre los músculos y las aponeurosis y las fascias, etcétera, será la pared anterolateral abdominal, que es donde nos vamos a centrar más en el día de hoy, que es entre las dos líneas posteriores axilares, y la pared posterior del abdomen, atravesado por la fascia toracolumbar. Me oigo repetido. No sé por qué. Bueno, aquí os dejo abajo a la izquierda el artículo más importante de bloqueos miofasciales abdominales del 2018, que es de obligado lectura. Es un poco largo, pero es realmente interesante. Para meternos en la anatomía, y como hemos dividido en la pared anterolateral abdominal y la pared posterior del abdomen, en la anterolateral abdominal hay que saber que desde superficial a profundo tenemos piel y subcutáneo, músculo y aponeurosis. Con los músculos tendremos el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, y un músculo par en la línea central, que son los rectos del abdomen. Luego vendrá la fascia transversalis, la grasa extraperitoneal y el peritoneum parietal. Como veis, externo e interno, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso y los dos rectos, ¿vale? Y en la pared posterior del abdomen, recordar las capas de la pared, como es la fascia toracolumbar, que engloba la hoja posterior, la hoja medial y la hoja anterior, y cuyos músculos que tenemos en la pared posterior serían el psoas mayor, el ilíaco, el cuadrado lumbar, y no olvidar nunca el diafragma, que a veces se pasa desapercibido, ¿vale? ¿Cuál sería la inervación de la pared anterolateral del abdomen?
¿Os acordáis de los nervios raquídeos? Por ejemplo, Juan de Ancos. Un nervio raquídeo, ¿qué significa? ¿Qué es el nervio raquídeo como tal? Un nervio que sale directamente de la médula espinal, ¿no? Correcto, del agujero de conjunción de las vértebras, sean lumbares, ¿no? Torácicas, las que sean. Entonces, el recorrido de ese nervio, que lo que os he puesto arriba es la asta dorsal y la asta ventral, en donde se reciben los estímulos nociceptivos, la salida viene por la raíz ventral, llegaría a la parte central, de que veis aquí en esta zona de aquí, donde se dividirían su rama anterior y posterior, y justo haría las fibras simpáticas de la cadera torácica. Las ramas anteriores formarían el nervio raquídeo propiamente dicho, es decir, donde dicen los nervios que sea el raquídeo en sí mismo, y sería por el espacio paravertebral torácico y lateral de la pleura, que es donde insertan, si habéis estado en cirugía torácica, los cirujanos torácicos, el catéter, que llaman ellos paravertebral, suele alojarse en el espacio paravertebral torácico lateral de la pleura, saliendo primero por la fascia entre el cuadrado lumbar y el psoas, y luego llegando al espacio intercostal, donde esos nervios pasarán a llamarse nervios intercostales. En T6, T12, la línea... Perdón, quería mover esto. En T6, T12, la línea axial anterior se divide en rama lateral, inerva la pared lateral del abdomen, y el ramo anterior sale por el margen costal y entra en la parte abdominal entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen, el espacio que se le llamaría TAP, ¿vale? Que es entre el transverso y el oblicuo interno. En cambio, de T6 a T9, el ramo anterior entrará en el espacio TAP más medial de la línea axilar anterior, y después de T9 entra cada vez más lateral. Eso tendrá su importancia clave en saber dónde tenemos que hacer el bloqueo según qué ramos sensitivos queremos bloquear. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? El recorrido del nervio radial. Digo, el nervio radial. Disculpa, el nervio raquídeo. Vale, este sería otra vez repetir la anatomía. Esta imagen de aquí sería el típico dibujo de niño, que es mucho más fácil para entenderlo. Como vemos la rama anterior, el nervio espinal como tal, cómo se divide en su rama primaria posterior. Este es el músculo de la columna, pasa por aquí. Aquí se divide en su ramo cutáneo lateral, que es la que da inervación a la parte lateral del tórax, del abdomen y del tórax, y la parte anterior que atravesará el recto del abdomen para hacerse superficial en el nervio cutáneo anterior. Como veis, va entre el oblicuo interno y el oblicuo externo. Así que repasamos la musculatura otra vez. El pro de la espina, este sería los intercostales, este sería el músculo oblicuo externo, oblicuo interno, transverso y el recto. Como veis, se divide el cutáneo lateral justo antes de aparecer el músculo oblicuo externo, sería en la zona de la línea medio axilar, hemos dicho, ¿vale? Y luego entra en el espacio TAP, en el espacio entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno, y se hace superficial en el nivel del recto del abdomen. ¿Esto os queda claro? Esto es súper importante para entender todo lo demás, ¿de acuerdo? Esta sería la imagen más anatómica, más de libro, en el que se ve claramente como en la zona intercostal, después de salir de la zona intercostal es cuando se ocurre la división del ramo lateral y del ramo anterior propiamente dicho, ¿vale? Este ramo lateral va a tener su importancia por lo que os he contado antes. Depende en las zonas más superiores de las torácicas, es decir, de T6 a T9, ese ramo lateral que va a dar inervación del abdomen lateral va a ocurrir más medial, es decir, más hacia adentro del abdomen, y en las T7, en T9, T10, T11, incluso T12, va a ser más lateral, es decir, más externo, ¿vale? Salida del nervio lateral. ¿Hasta ahí correcto? Vale. Entonces, dentro de los bloqueos de la pared abdominal tendríamos tres grupos. Los anteriores, los laterales y los posteriores. Todo eso en relación a la salida, como he dicho, del ramo lateral y del ramo anterior. De estos bloqueos que aparecen aquí, de los bloqueos anteriores, el bloqueo de la vaina de rectos y el bloqueo semilunar, ¿habéis hecho alguna vez alguno de estos? Sí, ¿no? ¿Alguna vez lo habéis hecho? ¿Alguna vez? Vale. Y la pregunta es, Diego, ¿podrías explicarme otra vez el nervio raquídeo? ¿Por qué pone ramo anterior y ramo lateral y anterior? ¿En qué se basa? ¿De que sea anterior o lateral? O sea, hemos quedado que cuando sale el nervio raquídeo, la rama anterior, a nivel de la línea medio axilar, se divide en ramo lateral y ramo anterior, ¿no? Entonces, Ramo cutáneo, eso es. una parte cutánea anterior que pasa por la parte del recto anterior del abdomen, ¿no? Que luego se desdobla y ahí luego está la rama lateral que está en línea medio axilar que... No, por el recto anterior no, o sea, tú entras por o sea, pasaría antes después de los intercostales, se divide entre ramo lateral y anterior, y pasa por el espacio TAP, ¿no? Que es el de transverso del abdomen y oblicuo interno. Y luego ya sería superficial en el recto del abdomen, ¿no? Entonces, la relación de que sea anterior o lateral significa si queremos dormir las ramas anteriores o las ramas laterales y anteriores. ¿Vale? Entonces, si queremos dormir las ramas laterales
intercostales y anteriores, nos iremos más lateral en principio, ¿no? Más hacia la zona intercostal. ¿Entendéis eso? Vale. Y la zona posterior hablaremos del cuadrado lumbar y del bloqueo del toro de la espina. Aunque el toro de la espina lo vamos a dejar para cuando se hable de bloqueos torácicos, porque tiene que ver más con los bloqueos torácicos, el Brilma, el TEC y todos esos, ¿vale? Entonces, vamos a ver el bloqueo de la vaina de los rectos como ramos anteriores puros y duros, el bloqueo semilunar, y como bloqueos laterales de ramo lateral y anterior, el TAP subcostal, el TAP lateral, el bloqueo ilioinguinal y el bloqueo iliohipogástrico, van juntos. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguno se ha enterado ahora de que el bloqueo TAP tiene dos tipos, el subcostal y el lateral? Sí, ¿no? Más de uno. Eso es, Luis. Sinceridad ante todo. Entonces, el bloqueo TAP, tenéis la costumbre de que es un único bloqueo y en realidad son 4. Aquí os he nombrado el subcostal y lateral porque son los más importantes, pero están descritos el subcostal, el lateral, el posterior, que es muy parecido al cuadrado lumbar, ya lo veréis, y el bloqueo oblicuo, subcostal oblicuo, ¿vale? Esos dos ya os daré algún trazo, pero no es menos importante. Para empezar hablaremos del bloqueo de la vaina de los rectos. Hemos dicho de bloqueos anteriores para la sensibilidad anterior, ¿vale? Es un músculo par, línea media abdominal con dos fascias, anterior y posterior, que usado para analgesia y anestesia somática, para incisión de la línea media. ¿Qué significa somática, Luis? Anestesia somática. Estás muteado, Luis. Pues es una anestesia, o sea, es la anestesia de los nervios somáticos, es decir, no tocas ramas autonómicas, ¿no? Ni provinciales tampoco. Nada, ¿a qué te refieres? Bueno, o sea, básicamente que tocas, o sea, simplemente son nervios sensitivos, ¿no? De pared. ¿Pero qué sensibilidad recogen? ¿Son nervios sensitivos de qué? ¿Qué tipo de sensibilidad tenemos? ¿La somática? ¿Te suena otra más? ¿La nociceptiva? La visceral, ¿no? La visceral, ¿no? Entonces, o sea, la visceral. Estamos viendo que la anestesia... Eso es. No, perdona. Sí, no, que cuando he hecho autonómica me está haciendo un lío y quería decir visceral y tal. No, que tienes razón, la autonómica es parte de la simpática, pero bueno, la visceral, ¿no? No, como ves, solo recoge la anestesia somática. Todos los bloqueos interfasciales y fasciales, que luego veremos en el resumen, recoge anestesia somática, nunca visceral, ¿de acuerdo? Vale, gracias Luis. Entonces, esta es muy utilizada en hernias supraumbilicales, tanto en niños como adultos, y no tiene diferencia en los estudios que se han hecho en relación con la infiltración de la herida quirúrgica, siempre y cuando la incisión sea pequeña y no sea sobre línea media en cuanto a la parotomía media. Y se puede realizar previa a la incisión como analgesia multimodal ahorradora de opioides y tiene una duración entre 6 y 8 horas en función única. Y como hemos dicho antes, no tiene cobertura del dolor visceral. Para hacer una cobertura de más tiempo de duración, que es una de las grandes críticas a este tipo de bloqueos miosfasciales, que tiene una duración limitada debido a que es de one touch, es decir, de una sola punción, se han utilizado siempre los infusores de anestésico local continuo, como puedes utilizar una epidural. Como veis aquí en este abdomen, es muy engorroso como se utilizan dos tipos de catéteres epidurales con sus dos bombas de elastómero para infundir anestésico local de forma continua. Por tanto, en laparotomías medias parece que es igual de efectivo o por lo menos no inferior a la epidural en cuanto al dolor postoperatorio, que luego lo veremos en las primeras 24 horas en reposo, pero como vemos más aparatoso sí que parece, ¿no? Al menos más aparatoso sí. ¿Cómo se haría ese bloqueo? Pues colocando el ecógrafo en línea media del abdomen, en el ombligo, veríamos esta imagen que veis aquí, en la primera, que tendríamos nuestra fascia anterior, nuestra fascia posterior, y este sería el músculo recto del abdomen. Es muy importante que infundamos anestésico local de lateral a anterior y pongamos anestésico local en la fascia posterior del recto del abdomen, llevando el recto del abdomen hacia arriba. ¿Por qué? Porque los nervios intercostal, los nervios cutáneos ramo anterior de los nervios espinales hemos dicho que perfora el recto del abdomen por abajo, ¿no? Como habéis visto en la imagen esa del dibujo, que es muy representativa. Entonces, ahí cogeríamos seguro los ramos cutáneos anteriores. ¿De acuerdo? Se ponen 10-15 mililitros de anestésico local por cada lado. Como veis, tiene que quedar como la imagen de la derecha, abombado el anestésico local en esta zona inferior. Y la zona de infiltración sectorial entre el pared posterior del músculo y la fascia posterior, como he dicho. Es importante destacar que un 30% de las ramas anteriores de esos nervios intercostales que vienen no van a perforar el recto del abdomen por la parte media de ese recto, sino que lo van a perforar antes de ese recto del abdomen. Van a hacerse cutáneos superficiales antes. Un 30%, que no es desdeñable. El 30% es bastante porcentaje. Eso puede ser causa del fracaso de nuestro bloqueo, porque es un bloqueo que hemos dicho que va a ser para solamente los ramos anteriores, no va a tener ramos laterales.
y si encima ponemos la infusión de anestesia local y los ramos anteriores de la zona media no nos la cubre, va a ser un problema, va a ser un bloqueo fallido. Es una de las causas de bloqueo fallido. Por tanto, en honor a Jesús, que le gusta mucho este bloqueo, he utilizado el bloqueo semilunar, que hoy Diego la primera vez que voy a hablar de él. Es un bloqueo que se utiliza sobre todo en niños y se utiliza yendo un poquito más lateral en relación al bloqueo del recto del abdomen para localizar la fascia que se encuentra, que luego hablaremos, los tres músculos del abdomen, como son el oblicuo externo, el oblicuo... ¿Se ve el ratón cuando lo señalo? Sí, ¿no? Vale. Oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. Aquí veríais que aparecería el recto del abdomen en esta zona y aquí una forma de escalera. ¿Lo veis? Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. El transverso lo que hace es superar el oblicuo interno y el oblicuo externo en forma de escalera. Cuando esto ocurre y el recto lo tenemos en este lado, si nosotros infundimos anestésico en esta fascia, en la zona TAP, en la zona que sería lo que se llamaría TAP, pero donde no habría oblicuo interno, es decir, aquí en esta zona, haríamos el bloqueo semilunar. Y eso sería para asegurarnos que ese 30% de las ramas anteriores que no perforaban el recto del abdomen sí que estuvieran cubiertas. ¿Explico? Es decir, tenemos un paciente que queremos dormir la parte anterior del abdomen para una cirugía de laparotomía, para una cirugía de incisión anterior del abdomen y tenemos que asegurarnos y sabemos controlar los bloqueos anteriores, pues igual en vez de hacer un bloqueo de la vaina de los rectos, como tenemos ese porcentaje que se nos puede escapar, podemos hacer un bloqueo semilunar y con eso tenemos asegurada esa zona anterior. ¿Hasta ahí correcto? Vale, seguimos. El bloqueo ilinguinal e ilipogástrico. Son los bloqueos que ya se llaman laterales. Este lo he hecho con algún residente, con Carlos Púa, seguro, en cirugía general para hernias inguinales. Es un bloqueo que aparte es parecido al TAP, pero yo lo utilizo mucho en la hernia inguinal porque solo duerme la parte de la ingle de la zona a operar. Es importante decir que los bloqueos miofasciales, igual que el de recto del abdomen que hemos explicado antes y el semilunar, para que cubra toda la zona media y para que sea efectivo, tiene que ser bilateral. Es decir, si nosotros hacemos un bloqueo del recto del abdomen izquierdo, va a dormir la parte de la zona anterior del abdomen izquierdo, pero no el derecho. Por lo tanto, siempre debería ser bilateral. ¿De acuerdo? Pues en este caso, para hernias inguinales unilaterales, es un bloqueo que va muy bien. Para hacer este bloqueo, ponemos en la sonda lineal apoyada sobre la espina ilíaca, que sería la zona esta de aquí que se ve en fondo negro, porque después de hueso no deja pasar la onda de ultrasonido, y se vería negra, y localizamos con una especie de acordeón el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Y colocaríamos el anestésico local también en el espacio TAP, entre el oblicuo interno y el transverso. Siempre y cuando decir que este bloqueo es el único bloqueo en el que vais a poder ver realmente a veces las fibras nerviosas, que yo con algún residente lo he visto. Se ven perfectamente a veces los nervios, tanto el hipogástrico y el inguinal, que vienen pertenecientes de L1. Y entonces por eso necesitamos menos volumen de anestésico local. Necesitaríamos con 10 mililitros sería suficiente. Para hablar de las dosis de anestésico local que emplearíamos, yo estoy hablando de volumen, pero a nivel de dosis es como en la anestesia espinal normal y para la anestesia epidural, etc. Si entonces utilizamos 0,125 tendremos analgesia, 0,025 tendríamos analgesia y posible anestesia y 0,375 utilizaríamos ya anestesia. Pero siempre hay que tener cuidado con el tema de, que hablaremos después, las dosis tóxicas de anestésicos locales. ¿Vale? La vía urinaria también estaría cubierta con ese tipo de bloqueos miofasciales. Nos metemos ya en el bloqueo del plano transverso del abdomen, el famoso bloqueo TAP, que estoy seguro que la mayoría pensaba que era un bloqueo único. Bueno, es un conjunto de bloqueos que se les llama TAP porque utilizan el transverso, el espacio, la aponeurosis entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen para colocar anestésico local para, con su infusión, dormir ciertas metameras de los nervios raquídeos. Se utilizan sobre todo para los 6 nervios bajos torácicos, de T7 a T12, y los nervios ilipogástrico e ilinguinal, que vienen de L1. La disposición de estos nervios intercostales en el espacio TAP marca las diferencias del lugar de inyección de anestésico local y, por tanto, la difusión de la analgesia en la parte abdominal. Como hemos dicho anteriormente, en un TAP subcostal que luego veremos, nosotros queremos dormir nervios torácicos más altos, T7, T9, por tanto tendremos que disponer nuestra sonda más medial, porque no hemos dicho que el ramo lateral y el anterior se dividen más medial de la línea medioaxilar. En cambio, para dormir de T9 o T10 a T12, con que puede ser más lateral, es decir, lateral a la línea medioaxilar, y también localizaríamos la rama lateral y la rama anterior, ¿vale? Sería un bloqueo para bloquear las dos ramas, la lateral y la anterior. Estos bloqueos se empezó a utilizar, sobre todo en niños, en 2001 por McDonnell y Rafe,
pero ellos lo utilizaban sin ecografía, evidentemente, no existía la ecografía, y lo hacían por referencias anatómicas. Y localizaban lo que ellos llamaban el triángulo de Petit, que es la salida realmente de los intercostales, es decir, se iban muy posterior, se iban lo que se llamaría en el TAP posterior, o veremos luego en el cuadrado lumbar, es parecido a un cuadrado lumbar tipo 1, que luego lo vemos, no os preocupéis, en los que ya se veía el oblicuo, o sea, el oblicuo interno, oblicuo externo y transverso están empezando a desaparecer, y es la salida realmente de los nervios intercostales, y forma una especie de triángulo, que es como veis en la imagen que os enseño aquí. ¿Veis? Este sería el triángulo de Petit, donde tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, y aquí la espina ilíaca. El triángulo que forma la espina ilíaca con el oblicuo externo y transverso sería el triángulo de Petit y la salida de los intercostales. Los nervios torácicos T7 y T9, como hemos dicho, solo entran en espacio TAP medial a la línea medioaxilar. Por tanto, si quieres dormir unos dermatomas o unas metámeras más altas, utilizaríamos el TAP subcostal, que es para dormir de T7 a T9, y para dormir unas metámeras más bajas o unos niveles más bajos, utilizamos el TAP lateral, que es el TAP que habéis visto alguna vez. Amadea, ¿alguna vez has utilizado el TAP subcostal? No. No, nunca. ¿Alguno de vosotros ha hecho un TAP subcostal alguna vez? Carmen, Rodríguez, ¿no? ¿Tampoco? Luis, Diego. Diego sí, ¿no? Vale. ¿Y cuál es la referencia que utilizas para hacer el TAP subcostal, Diego? Pues es que la verdad es que lo he hecho como un par de veces y no me acuerdo exactamente. Creo recordar que era como similar a un TAP, pero justo por debajo del arco costal, pero... Bueno, esto tiene no recuerdo. Tiene su explicación, ¿vale? Normalmente nosotros cuando hacemos un TAP, cuando hablamos del TAP lateral, porque normalmente las cirugías que queremos analgesiar suelen ser de dermatomas más bajos, ¿vale? Para hacer dermatomas más altos, en este hospital, en el nuestro, utilizamos anestesia epidural. Entonces el TAP subcostal es menos utilizado, pero quiero que lo conozcáis porque una vez que lo conoces te das cuenta de su utilidad. Del bloqueo TAP lateral es el que utilizamos habitualmente en la mayoría de cirugías en las que habéis utilizado todos y seguramente lo habéis hecho alguna vez. Se coloca el transductor de forma transversal en el margen costal y la cresta ilíaca, en mitad de las dos zonas. Si te vas más lateral no hay ningún problema. Lo que tienes que identificar muy claro son las tres estructuras, bueno, 4 estructuras importantes, bueno, mejor dicho, perdón, 5 estructuras importantes que tenemos que ver para que el bloqueo sea efectivo. Tenemos que ver un espacio subcutáneo, tenemos que ver un oblicuo externo, un oblicuo interno, un transverso y un peritoneo, ¿vale? Sería una imagen en autopista, que le llama también porque es autopista, en el que tenemos que ver todos esos planos. Da igual un poco a qué altura lo hagamos de lateral a medial, me refiero en su localización. Lo importante es que veamos todas esas estructuras. Yo suelo pinchar muy lateral, porque cuanto más lateral me vaya, mejor voy a ver las estructuras seguramente y más seguridad tengo de dormir las ramas laterales de los nervios espinales. Pero lo puedes hacer en cualquier localización siempre y cuando sea del ombligo para abajo, que es donde se ven estas estructuras, ¿vale? Se tienen que ver así. El anestésico local se depositará entre el espacio del oblicuo interno y del transverso del abdomen. Es diferente al abordaje descrito en 2001 que os ha enseñado McDonald, que utilizaba el triángulo de Petit, se iba mucho más lateral. En este caso te dicen que como tienes el apoyo de la sonografía, te pongas en esta imagen que es en autopista, te puedes poner en mitad del abdomen sin problemas. La idea es poner el transductor transversal lineal en ombligo e irte hacia cada vez más externo, desde el recto del abdomen hacia lateral. Pero si vas del lateral de espina ilíaca hacia adentro, también es muy fácil de hacerlo así. Se realiza el abordaje de anterior a posterior y se utilizan unos 20 minutos de anestésico local. Como veis, se utilizan volúmenes más altos de anestésico local y se realiza, como os he dicho anteriormente, en cada lado. Es decir, si tú quieres hacer un bloqueo completo del abdomen, de la zona inferior del abdomen, tienes que hacer un bloqueo TAP lateral, bilateral, ¿vale? Eso que os quede claro. Solamente cada lado se duerme cada lado, ¿de acuerdo? Porque como veis, los nervios vienen de ambos lados de la columna lumbar, ¿vale? De la zona espinal. Entonces hay que dormir cada lado por separado. Y luego tienes que ver el descenso del músculo transverso del abdomen. Como depositas el anestésico local en las fascias entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen, tenéis que ver cómo se va infundiendo el anestésico local en esta zona y va disminuyendo el músculo transverso, va yendo hacia abajo. ¿Ves? Esta es la colocación de la sonda, este es el ombligo, se coloca entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, ves las zonas de los tejidos intercutáneos, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso, y lo colocas justo en una pasta con neurosis, ¿de acuerdo? Y se tiene que llenar de anestésico local. Os dejo un enlace para verlo en un vídeo. Aquí veis otra imagen, también igual, transverso del abdomen y cómo se va llenando de líquido y llevando hacia abajo el músculo transverso del abdomen. En cuanto al TAP subcostal, que sabía yo que este es lo que os ha hecho menos y también tiene su utilidad, afecta más a los nervios de T6 a T9, son ya nervios torácicos más altos.
Y se le llama subcostal porque, como hemos dicho anteriormente, y esto es una cosa que os tiene que quedar claro, la salida de los nervios intercostales, me voy a repetir, lo sé, pero es importante, se tiene que realizar de una manera diferente el bloqueo si queremos dormir estos dermatomas más altos porque su ramo lateral y anterior se dividen mucho más medial, ¿vale? Pasado a la línea medioaxilar. Por tanto, nuestra referencia va a ser el apéndice sifoides. El apéndice sifoides y el margen costal, ¿vale? Son nuestras referencias para colocar la sonda. Lo que vamos a ver, colocando en esta sonda, quiero que veáis esta imagen que es muy representativa y muy chula. Aquí veis donde colocan la sonda. No tiene nada que ver con el tab lateral, que sería en esta zona de aquí. Sería en esta zona. Y lo que veis aquí, lo que va a ver es el recto del abdomen y, como veis, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso ha superado el oblicuo interno, como veíamos en el bloqueo semilunar. ¿Veis esta zona de aquí como está recto todo? O sea, imaginaos que esto es la parte más inferior del abdomen, ¿de acuerdo? Esta es la parte más inferior, recto del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Están todos en línea. Sería como lo que hemos dicho antes de la imagen en autopista. Conforme vamos subiendo la imagen del ecógrafo hacia arriba, se va colocando en escalera y ese transverso del abdomen va cada vez ganando línea media. Y el oblicuo interno, oblicuo externo van desapareciendo, van perdiéndose, como veis aquí. Y si ponemos la sonda en la zona donde te ponen esta imagen, vamos a ver simplemente el recto del abdomen y debajo del recto del abdomen el transverso del abdomen. ¿De acuerdo? ¿Entendéis ese concepto? Cómo va desplazándose el transverso hacia medial y van perdiéndose el oblicuo interno, oblicuo externo. Os lo voy a enseñar. Como veis, ¿dónde está colocado aquí en la sonda? Está colocado mucho más central, mucho más centrado, de arriba del ombligo y mucho más central y de lateral anterior. Como veis aquí, este es el oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. El transverso aquí supera ya el oblicuo externo y este es el recto anterior. Pero tiene que llegar más todavía. Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Ha superado por completo el oblicuo externo y el recto del abdomen está aquí. ¿Vale? Entonces, vuestra imagen que tenéis que llegar a ver es esta imagen, que es recto del abdomen y transverso del abdomen y una fascia entre los dos. ¿Lo veis? La imagen es que simplemente el transverso va metiéndose cada vez más medial hasta llegar a no contactar, pero verse con el recto del abdomen y perderse el oblicuo externo y el oblicuo interno. Para que esto ocurra, tienes que poner el transductor más centrado y más superior. ¿Vale? Y pondríamos el volumen anestésico local en ese espacio, en esta fascia entre el recto del abdomen y el transverso del abdomen. Se le llama TAP porque también utiliza una fascia entre el transverso del abdomen, pero no es entre el oblicuo interno y el oblicuo externo, es entre el recto del abdomen y el transverso del abdomen. Y se infunde lo mismo, 15-20 mililitros por cada lado que se quiera dormir. ¿Hasta ahí bien? Vale. Indicaciones para uno u otro, ¿vale? Cirugías supraumbilicales, el TAP subcostal. Y cirugías infraumbilicales, el TAP lateral. Están estudiadas en apendicectomías abiertas, laparoscópicas, cirugías colorectales abiertas, laparoscópicas, cesáreas, histerectomías, colecistectomía laparoscópica, prostatectomía abierta, eventroplastia y hernia inguinal, siempre y cuando vayan asociadas a una analgesia multimodal. Me gustaría preguntarle a Carlos Puga si conoce lo que es el concepto de analgesia multimodal. ¿Analgesia multimodal? Sí. Todo lo que se hace utilizando diversas estrategias para disminuir el consumo de opioides. Bueno, como analgesia, ¿no? Diferentes estrategias como analgesia para atacar a un mismo objetivo, que es la analgesia, por diferentes vías, ¿no? El opioide no está denostado ahí. El opioide puede pertenecer a la analgesia multimodal, ¿vale? Simplemente que no ataques de una manera al dolor, sino que vayas por diferentes medios, ¿no? Eso es. Entonces, dentro de una analgesia multimodal, los bloqueos interfasciales tienen un papel importante por lo que ha dicho Carlos, que no miente, que es por ser ahorrador de opioides. ¿De acuerdo? Os voy a hablar un poco ahora de la evidencia científica que hay sobre el TAP lateral y el TAP subcostal, que no es mucha, hay muchos estudios muy pequeños, con Ns muy pequeñas, sobre TAP subcostal versus placebo, TAP subcostal versus epidural, etcétera, pero vamos al mayor rango de evidencia.